En la primavera de 1940, el ejército alemán había irrumpido en Europa Occidental. A través de su innovadora táctica de guerra conocida como Blitzkrieg, la Wehrmacht derrotó en pocas semanas a un desprevenido ejército francés. Tras el armisticio del 22 de junio de 1940, Hitler puso su mirada en su siguiente objetivo, las Islas Británicas. Unas semanas antes, el ejército británico había comenzado con la evacuación de las llamadas Islas del Canal, el territorio más antiguo de la corona británica, que se creía que serían el siguiente objetivo de los alemanes antes de apuntar a las islas principales. Para el 30 de junio, y de una manera un tanto peculiar, los alemanes, específicamente la Luftwaffe, se hicieron con el control de las Islas del Canal, mientras aún quedaban personas que esperaban ser evacuadas a territorio británico. De entre todas aquellas personas que se quedaron en las islas, habían unos 30 judíos, algunos de ellos ciudadanos británicos y otros procedentes de otras naciones europeas que habían huido de la expansión alemana por Europa. Entre ellas se encontraba una joven de 21 años llamada Hedwig Berku, una judía austriaca que hacía un par de años había logrado huir de Viena antes del Anschluss en 1938, y donde el destino la llevó a la pequeña isla de Jersey en el Canal de la Mancha. Sin embargo, Hedwig no pudo evacuar a tiempo, por lo que tuvo que quedarse en Jersey viviendo de primera mano la ocupación alemana y las regulaciones antisemitas impuestas por las nuevas autoridades. Para 1943, el año en que comenzaron con las deportaciones en las islas, Hedwig logró sobrevivir a estas, en parte gracias a la ayuda de Dorothea Beba, una amiga que la ocultó en su casa durante los siguientes años, y en parte también a Kurt Rümmele, un teniente alemán que había arribado a la isla y que había conocido a Hedwig hacía unos meses. Ambos se habían enamorado profundamente, pero tuvieron que mantenerlo en secreto, debido a los impedimentos que habían con respecto a las relaciones entre judíos y alemanes. Aún así, Rümmele hizo todo lo que estuvo a su alcance para ayudar a ocultar a Hedwig, y después de todo lo que vivieron, su historia logró sobrevivir a la guerra. El día de hoy, seguidores, conoceremos la historia del amorío entre un teniente alemán y una judía durante la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a Mini Historias de Guerra. Para la realización de este video, he tomado como referencia 5 fuentes principales sobre la vida de Hedwig Berku, que las están viendo ahora en pantalla. El 30 de junio de 1940 comenzaba la ocupación alemana de las Islas del Canal. Los alemanes rápidamente consolidaron sus posiciones en el pequeño archipiélago. Asimismo, reorganizaron la administración civil e impusieron sus propias normas, entre ellas normas que competían a la población judía de las islas. En total, se introdujeron 9 regulaciones exclusivamente para los judíos en las islas de Jersey y Guernsey, entre octubre de 1940 y agosto de 1942. Las medidas incluían el registro obligatorio de los considerados judíos, la venta forzosa de negocios judíos y la prohibición de que los judíos visitaran los lugares de entretenimiento público. A su vez, los judíos de las Islas del Canal también estaban sujetos a un toque de queda especialmente para ellos. Como mencioné al principio, cuando comenzó la ocupación alemana, solo quedaban 30 judíos viviendo en las islas, donde muchos de ellos habían llegado allí huyendo de aquellos países donde los alemanes habían tomado el control. Una de las judías que más temprano había huido y llegado a las islas era Hedwig Berku. En realidad, Berku era el apellido de su madre. Nacida originalmente como Hedwig Goldenberg, nació el 23 de junio de 1919 en Viena, siendo hija de migrantes rumanos que habían llegado a la capital austriaca en 1917. Hedwig tenía 4 hermanos. Cuando la familia llegó a Viena, se enfrentaron de inmediato a problemas financieros y problemas con el idioma, ya que nadie hablaba alemán, pero con el paso de los años lograron salir adelante. Después de la llegada de los alemanes, en marzo de 1938, Hedwig y sus hermanos fueron expulsados de la escuela por ser judíos. Su último hermano, llamado Joseph, ya tenía 16 años, mientras que Hedwig tenía 19. Sus padres hicieron arreglos para que los niños se fueran de Austria, por lo que el 3 de octubre de 1938, y siendo ayudados por una organización juvenil judía,
Joseph escapó de Viena en tren y terminó en Palestina, donde nunca más volvió a ver a sus padres. Las dos hermanas de Hedwig también escaparon, una a Australia y otra a Palestina. Hedwig, por su parte, adquirió un Fremdenpass, que viene a ser un pasaporte de extranjero, y escapó a Londres vía Suiza el 28 de septiembre de 1938. La joven llegó finalmente a Inglaterra una semana después de la Noche de los Cristales Rotos, el 15 de noviembre de 1938, y adquirió un permiso de trabajo, donde la redirigieron a la isla de Jersey ese mismo día. En dicho documento, su nombre apareció como Hedwig Berkut, hecho que le ayudó a ocultar su apellido paterno que sonaba muy judío. Ya en la isla de Jersey, la joven encontró trabajo como cocinera para una familia de apellido Mitchell. El empleo fue exitoso y la amistad entre Hedwig y la familia perduró mucho después de la guerra. Sin embargo, en 1940, la familia Mitchell logró evacuar a tiempo, mientras que Hedwig tuvo que quedarse debido a la priorización de evacuar a personas de nacionalidad británica. Los alemanes ocuparon Jersey el 1 de julio de 1940. A instancias de los ocupantes alemanes, las autoridades locales registraron la primera medida contra los judíos el 21 de octubre, exigiendo que todos los judíos se registraran en la oficina principal de extranjería. 12 personas se adelantaron, incluida Hedwig. El oficial de inmigración anotó su formulario de registro ese mismo mes. La señorita Hedy Berkut ha declarado que es una niña ilegítima y que nunca supo quién era su padre, que su madre se casó posteriormente con un judío rumano, que su madre también era originalmente protestante, pero terminó adoptando la religión de su marido. Su religión se identifica en el formulario como ninguna, su profesión como trabajadora doméstica. Otra orden del 31 de mayo de 1941 prohibió a los judíos poseer negocios y se les prohibió muchas actividades económicas. En enero del año siguiente, ordenaron a todos los judíos que se presentaran a una entrevista, presumiblemente para alertarlos sobre la nueva legislación. Durante esos años, Hedwig vivía con una amiga no judía de nacionalidad austriaca, quien le dijo que los alemanes estaban buscando una mujer joven que pudiera hablar alemán e inglés, para trabajar como secretaria en sus oficinas. En consecuencia, tanto Hedwig como su amiga encontraron trabajo como intérpretes en el departamento de transporte de la organización Todt. Hasta ahora se desconoce cómo Hedwig llegó a trabajar para los alemanes, cuando ella ya figuraba como judía registrada. Solo se puede suponer que nadie revisó su papeleo, y como era alta y rubia, su apariencia no encajaba con los estereotipos de los judíos, y por lo tanto no despertaba sospechas. A mediados de 1942, el teniente Kurt Hummele conoció a Hedwig en la oficina donde ella trabajaba y se enamoró de ella. Hedwig ocultó que era judía y comenzaron una relación. La joven siguió trabajando para el departamento de transporte y pasaba ilícitamente cupones de gasolina a los médicos locales para que estos pudieran visitar a sus pacientes, ya que todo en la isla estaba racionado. Sin embargo, al final, alguien terminó denunciándola a los alemanes, por lo que Hedwig tuvo que huir. Para ello, urdió un pequeño plan. Empaquetó parte de su ropa y escribió una nota de suicidio diciendo que se había entregado al mar, y la dejó en algún lugar de la playa, muy cerca de donde vivía en ese momento. Luego se escondió. Pero el fingido suicidio de Hedwig no engañó a los alemanes. El 17 de noviembre, el Feldkommandantur, que viene a ser la máxima autoridad alemana en las islas, publicó avisos de búsqueda en las ediciones del 22 y 23 de noviembre de 1943 del Jersey Evening Post, que decían: mecanógrafa sin nacionalidad, 24 años de edad, anteriormente residente en West Park 1, Cannon Tower. Ha estado desaparecida de su residencia desde el 4 de noviembre de 1943 y ha eludido a las autoridades alemanas. Se ruega a toda persona que conozca el paradero de Miss Berkut que se ponga en contacto con el Feldkommandantur 515, que tratará cualquier información con la más estricta confidencialidad. Cualquiera que oculte a la señorita Berkut o la ayude de cualquier otra manera se expone a ser castigado. Mientras tanto, Hedwig se escondió primero con una mujer checoslovaca, Bosena Kotisova, en el distrito de Trinity, y luego con Dorotea Veva, con quien se mantuvo hasta el final de la guerra. El 15 de agosto de 1944, un oficial alemán de apellido Haida envió una carta al bailío de Jersey, Alexander Coutances,
y al fiscal general, enumerando todas las personas desaparecidas que aún se presumía que estaban en la isla. Hedvig era la número 16 en la lista de 18. Los otros eran predominantemente prisioneros políticos, fugitivos y trabajadores forzados soviéticos. Una nota en su documento de identidad del mes siguiente decía: 19 de septiembre de 1944. La policía alemana declaró que Hedy Berku se encuentra en Francia. A medida que pasaba el tiempo, el racionamiento iba decreciendo en toda la isla, y esta parte de la historia fue muy dura tanto para Hedvig como para su amiga Dorotea. Para sobrevivir, tenían que salir por la noche sin que nadie se diera cuenta para buscar cualquier tipo de comida. Para ese momento, Dorotea había logrado contactar con el teniente Rümmele, quien pudo ir a la casa y ver nuevamente a Hedvig. El teniente alemán envió provisiones a las dos chicas siempre que podía. Sin embargo, las provisiones fueron cada vez menos después del verano de 1944, cuando la invasión aliada de Normandía cortó las líneas de suministro entre las islas del Canal y la Europa ocupada por los alemanes, dejando a todos los habitantes de las islas al borde de la inanición. A pesar de las circunstancias, en diciembre de 1944, Hedvig y Rümmele lograron pasar la Navidad juntos en la casa de Dorotea, dando a la pareja un pequeño espacio de calma en medio de toda la tormenta. Cuando la guerra terminó y las islas fueron liberadas el 8 y 9 de mayo de 1945, el teniente Rümmele fue llevado a Inglaterra como prisionero de guerra. Hedvig permaneció con Dorotea durante un mes después de la liberación, hasta junio. Las nuevas autoridades británicas extendieron su permiso de trabajo y la familia Mitchell regresó en octubre de 1945. Hedvig ayudó a preparar la casa y continuó trabajando para la familia. El 11 de junio de 1946, Hedvig viajó a Londres durante 2 semanas para visitar a su hermana que había llegado de Australia y también para estar más cerca de Rümmele en su campo de prisioneros de guerra y quizás con la posibilidad de testificar en su juicio. El 10 de enero de 1947, Hedvig dejó la isla de Jersey para trabajar como enfermera infantil en Londres. En este punto, parece que aceptó el trabajo debido a que el campamento donde se encontraba recluido Rümmele como prisionero estaba cerca. En diciembre de 1948, Hedvig fue bautizada en la fe protestante. Este fue probablemente el preludio necesario para su matrimonio con Rümmele. Después de su internamiento, Rümmele fue liberado y llamado por su padre enfermo para que regresara a Alemania para hacerse cargo del negocio familiar. Naturalmente, Hedvig lo siguió y finalmente se casaron el 21 de febrero de 1949. El matrimonio tuvo 3 hijos. La pareja ocultó la identidad judía de Hedvig a los padres de Rümmele, ya que sintieron que no era prudente que ella admitiera en la Alemania de la posguerra que ella había sido judía. Tampoco se lo dijeron a sus hijos, sino que los criaron como protestantes. En 1956, Rümmele, de 38 años, se sometió a una operación para tratar una úlcera. Mientras aún estaba en el hospital, desarrolló un coágulo de sangre y terminó falleciendo. Hedvig se quedó sola en Alemania con sus 3 hijos y nunca se recuperó realmente de la muerte de Rümmele. Aunque sus padres la ayudaron, murieron a finales de la década del 50. Hedvig se hizo cargo del negocio familiar y se mantuvo en contacto con los Mitchell. En 1998, mientras investigaba para su libro sobre los judíos de las Islas del Canal, el escritor Frederick Cohen se puso en contacto con un miembro de la familia Mitchell, quien le proporcionó la información de contacto de Hedvig. Al principio, Hedvig Rümmele negó ser Hedvig Berku. 2 semanas después, Cohen volvió a llamarla. Ella finalmente admitió su identidad y que no había dormido durante las últimas 2 semanas, ya que su llamada había desenterrado recuerdos infelices. Durante su conversación telefónica, ella admitió a Cohen que nunca les había contado su historia a sus hijos. Hedvig siguió viviendo en Alemania tras la muerte de Rümmele, conviviendo con otros miembros de su familia hasta su muerte en el año 2009. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.